¿Qué les parece si iniciamos? Me da gusto estar con ustedes nuevamente. La semana pasada tuvimos una buena charla hablando sobre unas breves intervenciones con pareja, tratando de evaluar la gravedad de los conflictos. Decíamos que todas las parejas tienen conflictos. Lo que queríamos es evaluar el grado, el riesgo, los recursos de la pareja. Tuvimos una buena charla. Con El día Marcos. de, el día de hoy vamos a hablar sobre intervenciones en adicciones y cuando esta semana estaba preparando el material, me di cuenta y recordé lo complicado que son las intervenciones en las adicciones. Entonces me la pusieron difícil. Vamos a hacerlo mejor. Vamos como a encontrar herramientas para poder intervenir y ahorita vamos a hablar sobre nuestras propias expectativas durante dichas intervenciones, si es que se nos permite intervenir. Antes que nada, quiero pedir una disculpa. Tengo un dulce en la boca. Le comentaba a Jaja Marcos que he estado enfermo, entonces tengo la boca bien reseca, estoy tomando antibiótico, gracias a Dios no fue COVID, es una infección de la garganta, entonces voy a estar tomando agua seguido y chupando este dulcecito. Sé que no es lo más profesional, pero estamos entre cuates y yo creo que me entienden. Han sido unos días con bastante fiebre, dolor de cuerpo, pero gracias a Dios no fue lo malo. Entonces aquí andamos. Vamos a platicar un poco sobre las intervenciones en las adicciones. No es sencillo el poder intervenir en las adicciones. Ah, Desde la perspectiva que yo manejo, las adicciones son un síntoma de algo todavía más fuerte. Por ahí se rompe, es como la fiebre, ¿no? Nadie se enferma de fiebre, sino se manifiesta la infección por medio de la fiebre. Regularmente tiene que ver con dinámicas familiares, regularmente tiene que ver con caos interno, falta de recursos. En mi experiencia, las adicciones siempre son manifestación de dinámicas muy caóticas en la familia. Yo soy terapeuta familiar sistémico y creo que la sintomatología siempre se va a representar de alguna manera, la enfermedad de un sistema se va a representar de alguna manera y se ha estudiado mucho las familias de los hombres que presentan, las mujeres y los hombres que presentan algún tipo de adicción. Se ha visto un repunte en las adicciones en este último año, principalmente por el encierro, por la incertidumbre, ¿no? También sabemos eso, que las adicciones tienen una fuerte correlación con niveles de ansiedad. Es una recompensa que las personas utilizan cuando no hay recompensas en su vida. El centro de la adicción tiene que ver con placer, ¿no? Con endorfinas. Se dice que los seres humanos nacemos con una adicción y yo creo que sí, y no está mal. Esa adicción es la adicción a las relaciones interpersonales. Sí, cuando nacemos necesitamos generar un vínculo, ¿no? El famoso apego. Y ese apego produce en nosotros nuestras primeras dosis de endorfinas. Nos hacen sentir seguros, nos dan placer. Freud habló mucho sobre la energía psicosexual y todos estos puntos, oral, anal, ¿no? Este recorrido de la energía libidinal. Los seres humanos, del cerebro siempre está buscando placer. Y cuando no lo encuentra en su fuente original, que es las relaciones interpersonales, o las relaciones interpersonales son caóticas y no producen placer, va a hacer que la persona busque de alguna otra manera su recompensa, y casi siempre va a ser en lugares peligrosos, porque la adicción también genera esta adrenalina. Entonces, hablamos de adicciones no solamente de alcohol, ni de sustancias tóxicas, sino también hablamos de adicción a la tecnología, hablamos de la ludopatía, la adicción al juego, hablamos de adicción al sexo, adicción a la pornografía, ¿no? Todas esas conductas le dan al cerebro humano
una sensación de placer. Es un atajo, es una, yo le llamo, es un placer chatarra. Es como cuando tenemos hambre y no podemos esperar para un rico corte de carne, nos comemos unas papas, porque nos quitan de manera rápida, sencilla y barata nuestra necesidad de placer. Las adicciones tienen mucho este origen en el estrés. Hace algunos años, hace varios años, se hizo un estudio en ratas, se hizo un estudio en ratas sobre las adicciones en el cerebro de las ratas. Y estos científicos pusieron a una rata sola en una caja más o menos grande y le pusieron dos bebederos. Un bebedero tenía agua con azúcar y el otro bebedero tenía agua con heroína y con un sabor amargo. Y la ratita, ¿no? Ahí andaba y probó el agua con azúcar, le gustó, pero nada más probó el agua con heroína y se enganchó. Y la rata no pudo dejar de tomar su agua con heroína, se hizo adicta sumamente rápido y de ahí se concluyó en ese entonces que el cerebro, que no es tanto la situación externa ni interna de la rata, sino del cerebro, sino la sustancia. Entonces, que si una persona prueba una sustancia altamente adictiva, se vuelve adicta a ella. Y más adelante, el doctor Levine hace un experimento. Si ustedes lo quieren buscar, está incluso en YouTube. Hay muchas versiones de este experimento que le llamó el doctor el Park Rat, como el parque de las ratas. Y el doctor Levine dice, ¿qué pasaría si en vez de poner solamente una rata, ponemos varias? ¿Y qué pasaría si no nada más dejamos esta caja así sin nada? ¿Qué tal si le ponemos juegos de ejercicios, rueditas, algunos laberintos y entretenimiento? Y entonces el doctor Levine creó el Parque de las Ratas. Él le llamó a esto el ambiente enriquecido. Le llamó el ambiente enriquecido. ¿Y qué creen que pasó? Las ratas probaron la droga y no se engancharon. Las ratas les supo amargo y no se engancharon, no se hicieron adictas. Preferían el agua con azúcar, ¿no? Y las ratas no se volvieron adictas a la heroína. Y esto vino a contradecir esta noción de que es la sustancia y no el ambiente de la persona. Hoy sabemos que la adicción tiene una fuerte correlación con el ambiente de las personas. Si el ambiente es hostil, si hay abusos, si hay maltratos, si hay abusos emocionales, las personas van a tender más hacia la parte de la adicción, porque no tienen el placer de la relación interpersonal, ni del ejercicio, ni de la actividad mental, lúdica, y se van a volver sumamente dependientes de una sustancia. Esa es más o menos la teoría de la adicción. Entonces, cuando yo trabajo con personas con una adicción, trato de ver y de abarcar todo el contexto. No es la adicción, sino la adicción es una forma en que se está manifestando una enfermedad mucho más compleja, casi siempre sistémica. Uh, les voy a decir algo, eh, es muy difícil intervenir. Veía aquí. No entendí que mejor. Gracias, Elvira. Gracias, me está diciendo que mejore. Gracias. Sí, gracias por sus buenos deseos. Espero que ya pronto, porque hasta me agito. Si me oyen agitado es también por lo mismo. Las intervenciones con adicciones son de lo más complicado. No me molesta. Te quieres ir para la otra cama o me voy yo para la otra. Gracias, Marco. Bendito botón, ¿verdad? Las intervenciones en adicciones son muy complicadas. Probablemente de las más complicadas. No es sencillo nuestras intervenciones, porque este tipo de intervenciones contradicen todo lo que es la ley del ayudador.
los que ayudamos gente, los que aconsejamos desde la parte psicológica, espiritual, emocional, uh, estamos acostumbrados a que la gente quiera ayudarse y eso facilita mucho nuestra intervención. Es como cuando los que somos papás, mamás, recordaremos que cuando nuestros hijos, hijas no se dejaban cargar, ¿cuánto pesan? ¿No? ¿Sí, sí se acuerdan? ¿No? Que se ponen como chicle y uno quiere levantarlos y pesan el doble o el triple porque no quieren cooperar con la cargada. Existe algo que se llama la ayuda, la ley del ayudador, la ley de la ayuda, que dice así, no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. ¿No? Entonces, esto nos pone en bastante riesgo a ti y a mí, como consejeros, consejeras, nos pone en bastante riesgo. Es como si alguien se está ahogando en el mar y no quiere ser rescatado y tú intentas rescatarle, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar? Tú puedes ahogar, tú puedes perder tu vida. Emocionalmente también podemos comprometer nuestro bienestar cuando quieres brindar ayuda a alguien que no quiere ser ayudado. Por eso es muy complicado las intervenciones con las personas que presentan una adicción, principalmente porque algunas de ellas, ahorita vamos a hablar, no reconocen tener un problema. El problema lo ve la familia, el problema la ve la esposa, la mamá, los hermanos, pero él dice, no, yo lo tengo bajo control, soy bebedor social, soy jugador social, ¿no? En el casino, pues es mi manera de divertirme, ¿no? O la pornografía es una manera de distraerme, ¿no? Hay como una racionalización y le llamamos negación ante el problema. Entonces, eso lo hace muy complicado. Este hecho puede provocar en nosotros una gran frustración, querer ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿no? Por eso se los pongo sobre la mesa, porque un gran porcentaje de personas, y se los pongo desde ahorita, la mayoría de las intervenciones que nos van a pedir para personas con una adicción no las hace la persona que presenta la adicción. Va a provenir de la mamá, de la familia, de la esposa. No saben la cantidad de llamadas que yo recibo para que ayude a una persona. Eh, pero ahí es donde viene lo más complicado, es cómo ayudo a alguien que no sé si quiere ser ayudado. ¿Cómo le marco por teléfono? Le digo, oye, soy Israel, soy psicoterapeuta y me dijo tu mamá que eres adicto, ¿quieres mi ayuda? ¿No? Es sumamente complicado el presentar nuestra ayuda a alguien que ni siquiera sabe que alguien me contactó. Ahorita vamos a hablar sobre qué podemos hacer. Es importante tener en mente este hecho, ¿no? Que las personas que sufren una adicción muy frecuentemente no quieren ser ayudadas porque no ven que tienen un problema. Y entonces, para qué hablar con alguien si no tengo un problema? No, regularmente es así. Se sienten juzgados, se sienten criticados, se sienten expuestos, ¿no? Hay un gran enojo y entonces la mayoría de las veces nos van a poner una pared enfrente. La familia es la principal interesada. Regularmente es eso. Ellos pueden ver, ¿no? Cómo la conducta se ha ido saliendo de control, cómo la cantidad económica en las apuestas, cómo el trabajo también es una adicción, cómo no pueden soltar la computadora, eh, como esta parte del casino, ¿no? Va aumentando, o la parte química, ¿no? De las sustancias como la bebida, la marihuana o sustancias todavía más fuertes, sintéticas, drogas sintéticas. Uh, este hecho limita mucho nuestras intervenciones en el caso de las adicciones. Es cómo ayudo. Si yo fuera plomero, es como si yo tocara a la puerta de mi vecino y le dijera, oye, soy plomero, vengo a destapar tu lavabo. Me va a decir gracias, pero no lo necesito. Yo te digo, sí, sí, lo necesitas. Yo sé que lo necesitas. Seguramente esta persona me va a cerrar la puerta y no me va a contestar el teléfono. Este hecho limita mucho nuestras posibles intervenciones. Por eso la propuesta que voy a hacer el día de hoy es un volado. Es un volado, ¿no? Igual y nos abre la comunicación, o igual y nos da el avión y no nos contesta las llamadas, o nos contesta porque es una persona educada, pero no quiere recibir ayuda. Por eso este va a ser un
un volado. La mayoría de las personas no van a reconocer que tienen un problema, le llamamos negación. Ahorita vamos a hablar de 4 fases en el reconocimiento de un problema. En mi experiencia, cuando la familia pide ayuda, un 90% de las veces, la persona no cree que necesita ayuda. Y entonces va a requerir una intervención todavía más profunda. Expectativas de nuestra intervención. No creas que cuando intervengamos con una persona que tiene una adicción lo vamos a rescatar. Tenemos que bajar nuestras expectativas. Tenemos que ser muy sensibles, muy conscientes de que a lo mejor a lo mucho que vamos a hacer es plantar una semillita, una conciencia, ¿no? Y que a lo mejor con el tiempo y primero Dios, esa semillita comenzará como a crecer, a desarrollarse y eventualmente, por lo menos en mi experiencia, esta semillita termina por germinar con uno o muchos eventos tristes. Lo que dentro del mundo de las adicciones le llaman el famoso tocar fondo. Cuando las personas ya atropellaron a alguien, ya mataron a alguien, cuando las personas ya perdieron el trabajo por las adicciones al juego, ya perdieron su casa o ya se metieron en problemas con gente mafiosa por las apuestas y los están persiguiendo. Cuando la esposa le dice, me quiero divorciar. No, regularmente este es el momento donde la semilla vuelve a florecer. No siempre ocurre así. En algunos casos ocurre de manera espontánea, pero por lo menos en mi experiencia se requiere ese golpe de realidad, ese tocar fondo famoso. Aunque hay que ser honestos, la mayoría de esos fondos, provocan una reacción provocan una reacción de mucho temor, incertidumbre momentánea y en cuanto se pasa esa reacción, se vuelve a recaer si no se hace nada de forma organizada y estructurada. Tenemos que reconocer que las adicciones no se curan con buenas intenciones, que el querer mejorar no es suficiente. Nosotros lo vamos a tener claro, que una persona nos diga, le voy a echar ganas, ya no voy a jugar, le voy a echar ganas, ya no voy a tomar. Es imposible, otra vez por la base fisiológica, neurofisiológica de nuestro cerebro que busca placer. Y cuando el cerebro se engancha con una conducta o con una sustancia que le produce placer, porque no está la fuente original, que son relaciones interpersonales sanas, es bien difícil quitar ese condicionamiento. Por eso están los programas que hablaremos un poco más adelante. Es este concepto que yo les decía, que es muy duro en este campo, ¿no? Es tocar fondo, ¿no? Tocar fondo. Y ese concepto es muy duro. Y creo que es muy bíblico también, ¿no? Creo que el rey David hablaba de que es mejor ir a la roca, ¿no? Es decir, humillarte, que la roca venga y te desmenuce. Es mejor venir en humildad a decir necesito ayuda, a esperar que la roca venga y te parta, ¿no? Es un concepto sumamente natural. Los hombres creemos que nos vamos a salir con la nuestra, que vamos a lograr vencer una adicción y la realidad es que siempre la adicción va a ganar. Por eso tenemos que tener en mente esta parte de tocar fondo. Debemos ser conscientes de ese hecho. No podemos facilitar la ayuda en alguien que no quiere ser ayudado, ¿no? Entonces, tenemos eso sumamente claro. 90 y tantos % de las llamadas hacia ustedes van a ser de familiares y les van a pedir ayuda con alguien que no quiere ayuda. Me preguntan aquí, ¿qué pasa si por enfermedad necesita la persona usar sustancias como marihuana, por ejemplo, y si es por eso que la familia toca fondo? A ver, ahorita trato de contestar esto.
Una de los últimos avances de la medicina naturista es las distintas sustancias que se extraen de la cannabis, de la marihuana. Anteriormente se usaba solamente así, el famoso porro, el famoso churro o doobie, y hoy las farmacéuticas están extrayendo las distintas sustancias que componen la cannabis. Se está discutiendo en nuestro país la legislación de la utilización de la cannabis medicinalmente y también de forma recreativa. Creo que tendríamos que documentarnos un poquito más. Lo que yo tengo entendido es que la adicción a la marihuana, por ejemplo, es más de tipo emocional que fisiológica. Eh, eh, es una relajación. Lo utilizan principalmente personas muy nerviosas, muy ansiosas, uh, que se sienten mejor, les ayuda a descansar. Pero nuevamente aquí el tema de una adicción es cuando se depende totalmente de esa sustancia para sentirse bien. Es no puedo funcionar, no puedo concentrarme en el trabajo, no puedo. Hay personas que para tener relaciones sexuales tienen que fumar marihuana para dejar de sentir la ansiedad, ¿no? Porque a lo mejor tienen un trastorno de desempeño sexual y entonces cuando fuman se relajan y todo fluye mejor. Ahí ya hablaríamos de una dependencia más psicológica que fisiológica. Más o menos esa es mi perspectiva. Uh, ¿Qué síntomas nos da a conocer que ahí hay una adicción real? Moshe, básicamente es lo que platicaba, uh, que es esa dependencia a la sustancia o a la actividad para estar bien. Hay personas que ya no pueden irse a dormir si no apuestan, ¿no? Ya están nerviosas, nerviosos, si no han metidole una lana al caliente o se han metido a algún casino virtual o jugar póker, unas fuertes cantidades. Es la dependencia, ya no se puede vivir, ya no se puede funcionar adecuadamente sin esto. Me pregunta por el cigarro, ¿sí? Básicamente es lo mismo. Eh, las adicciones tienen distintos niveles de gravedad, tanto físicamente como familiarmente. No es lo mismo trabajar con una adicción al cigarro o a la marihuana que trabajar con alguien que tiene una adicción al éxtasis, por ejemplo, ¿no? O a las drogas sintéticas pesadas o que es adicto al sexo, ¿no? Y que puede contagiar a su esposo, a su esposa. Uh, por eso también todas las adicciones tendremos que verlas en ese grado de jerárquico de gravedad, qué tanto puede afectar a la persona, a su salud y a sus seres queridos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del juego, me ha tocado intervenir con familias en donde ya explotó la situación y la persona perdió su casa, perdió su empresa, ¿no? Por deber millones de pesos y ahí la gravedad y las implicaciones son sumamente fuertes. Me preguntan si la marihuana es adictiva en sí misma o solo el hábito. Yo por lo que he leído es más bien como el estado emocional en que te pone, te relaja, sobre todo con personas que son muy ansiosas, son muy fácilmente enganchables a la dependencia psicológica de la sustancia, no tanto fisiológica, pero al estado emocional de calma y de tranquilidad que de otra manera no pueden alcanzar. Fluyen mejor, platican mejor, conviven mejor, están de mejor humor y entonces comienzan a depender de la sustancia. Uh, pero aquí nuevamente la dependencia, aunque sea psicológica, sigue siendo peligrosa. Uh, porque no recurre a los recursos naturales del ser humano para entrar en ese estado. Yo creo que se puede entrar en ese estado de calma y de tranquilidad de otra manera, sin necesariamente consumir una droga. No todas las personas que consumen marihuana, por ejemplo, van a probar drogas más fuertes. Algunas, sobre todo las que tienen características que platicamos de familias caóticas, uh, de familias caóticas, sí tienden a buscar cosas más pesadas, cosas más gruesas y entramos en una bola de nieve, ¿no? Que ya no se puede
parar. Me preguntan qué opino sobre la posición de la marihuana que no es nociva. Es que por lo menos los estudios hablan de eso. Fisiológicamente no es nociva como otras drogas artificiales, pero mi problema con eso es la dependencia de los estados. Personas no pueden estar tranquilas, no pueden tener una relación sexual, no pueden tener una junta de trabajo sin antes darse su toque. Ah, para el dolor se está utilizando una sustancia de la marihuana que está aprobada, que es el CBD, que ese es un analgésico natural. Se está utilizando en algunos países para la epilepsia, para detener las crisis epilépticas. Se está utilizando para pacientes con cáncer, donde mejora su calidad de vida. Entonces yo creo que hay que estar abiertos a la utilización medicinal de ese compuesto, no de la sustancia de la cannabis, de la marihuana como tal. Pero aquí el problema viene siendo la parte de la dependencia de cualquiera de esas sustancias. ¿Sale? Seguimos. Ok. Ok, vamos a hablar sobre la intervención. Complicado, como les dije, porque la mayoría de las personas no se asumen como personas adictas o con un problema. No le llamemos adicción, con un problema. En esta intervención vamos a intentar generar conciencia. Eso, solo una aproximación, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Es como la técnica de los vendedores, ¿no? Esta es una técnica de los vendedores que se conoce como el pie en la puerta. Vamos a poner nuestro pie en la puerta dejando una curiosidad y nuestra información por si la persona llega a considerar necesaria una plática más profunda con nosotros. Esa sería mi primera expectativa. No llamarle una intervención psicoterapéutica o rabínica, ¿no? En adicciones es solamente con que me deje entrar, déjame vincularme contigo, ¿no? No te voy a espantar, no te voy a juzgar. Y ahorita les voy a decir más o menos cómo lo hago yo. Como lo expresamos anteriormente, esta intervención es distinta porque no hemos sido invitados a participar. Muy distinto como cuando llega alguien a los que somos psicoterapeutas a nuestras oficinas y nos dice necesito ayuda con esto. ¿No? Entonces fluimos muy bonito porque la persona dice échame una mano a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ahí la ayuda fluye porque ayudador y ayudado, ¿no? Tienen un mismo objetivo. Pero en este tipo de intervenciones no existe un objetivo. Yo tengo un objetivo, pero ¿no? La persona que quiero ayudar no sabe ni siquiera que necesita ayuda, ni siquiera sabe cuál va a ser mi posición. Este hecho hace que nuestra intervención tenga que ser muy, muy distinta, ¿no? Vamos a avanzar. Número uno, el hacer contacto. Esta es la parte más difícil. Aquí está el arte de... No sé si alguna de ustedes se dedica a las ventas. No es lo mismo, ¿no? Que un cliente te llame para que le muestres tu producto a que tú le llames, ¿no? Sin que conozca tu producto. ¿Cuál es, si hay alguien aquí que se haya dedicado alguna vez a las ventas, me encantaría que si abre su micrófono y me diga, nos comparta, cómo se hace esa aproximación cuando vas a vender algo a alguien que ni siquiera sabe qué es y tienes que echarle una llamada para dejar ahí tu catálogo, para dejar ahí tu número. ¿Alguien? ¿Cómo le hacen? ¿Alguien? Hola Israel. Hola, hola. Hola. Mira, yo más o menos me dedico un poquito a las A ver, Beto. ventas. Ajá. Y que eso que dices, hay hasta una teoría que se llama pull y push. O sea, cuando te Pull y llega el push. cliente a ti o Ajá. cuando tú vas hacia él. Ok. Que Ajá. obviamente cuando el cliente viene hacia ti, pues es 100 veces más fácil que cuando tú tratas de tú abordarlo y Ok. venderle una necesidad que tal vez él o no se ha dado cuenta o no tiene como tal. Ajá. Ese es más complicado, ¿verdad, Beto? Ajá. Sí, mucho más complicado, porque pues el cliente mismo no es lo que está buscando. Tú tienes que crearle una necesidad Ok. que él no la tiene. Eso es lo más complicado, es cómo le haces ver que tiene una necesidad. Sí,
es muy distinto, incluso el tono de voz que utilizamos en esto que dices pull y push, ¿no? Es decir, cuando me llama un cliente, ¿no? Yo me puedo dar mi taco, yo me puedo hacer el difícil, decir, llámame en 10 minutitos. ah, pero lo mismo es desde esta aproximación. Yo tengo que ser sumamente suave, tengo que ser sumamente, yo le llamaría hipnótico, ¿no? Las ventas utilizan mucho la hipnosis, no del tipo así como las que vimos en las caricaturas, ¿no? Pero es una hipnosis melosa, es una hipnosis relacional de generar un vínculo con la otra persona desde ese primer mensaje, desde esa primer llamada, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? Reciben una llamada de alguien que les dice, quiero ayudarte. Así, ¿cómo en qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Por eso necesitamos, ahorita les voy a decir cuál es mi receta y me ha funcionado muchísimo, sobre todo con chavos, ah, también con adultos, pero suele funcionar, ahorita se las comparto, pero la parte más difícil es esta, hacer el contacto. Necesitamos ser sumamente sensibles y creativos, creativas para este primer contacto. Imagínense, ¿no? Es cómo le mando un mensaje, qué le digo a alguien que no espera mi llamada, que no espera, y yo no tengo que poner, oye, soy Israel Castillo, soy psicoterapeuta y tu hermano o tu mamá me pidió que hablara, o tu esposa me pidió que hablara contigo. Si yo hago esto, se cerró la puerta, se cerró la puerta. Si yo soy así de directo y si soy así de duro, ¿no? La persona se va a sentir atacada, acorralada y me va a decir, gracias Israel, pero no estoy interesado, ¿no? Como esas personas que tocan la puerta los domingos para vender Biblias, ¿no? No estoy interesado. Uh, tenemos que ser sumamente sensibles y empáticos, muy, muy creativos. En este primer paso existe un gran riesgo, como en las ventas que no son requeridas, que nos cierren la puerta en las narices. Este es el mayor riesgo y tiene sentido. La gente que tiene un problema y que no sabe que tiene un problema o no acepta que tiene un problema, muy probablemente nos va a cerrar la puerta en la nariz. Puede ser por teléfono o por mensajes. Yo inicio por mensajes, ese es mi estilo. Se me hace menos intrusivo que echar una llamada, ¿no? Porque no sé si la persona está en público, no sé si la persona está en una reunión, no sé si la persona está consumiendo, ¿no? Yo mando un mensaje muy, muy, muy breve, cortito y al punto, ¿no? Oye, fulanito, soy Israel, ¿cuándo tendrás 2 minutitos para recibir una llamada? Regularmente me contestan como ¿para qué? ¿No? Israel, ¿qué? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Vendes seguros o vendes Biblias? ¿No? Como que quieres. Y entonces yo contesto, mira, me contactó tu esposa, pero hay cosas que no entendí. Esa es mi aproximación. Tu esposa me contactó, soy psicoterapeuta, pero hay cosas que no entendí de lo que me dijo. Y quisiera ver si tú me puedes ayudar como a entender qué es lo que le preocupa a ella. Si se dan cuenta, este tipo de intervención deja de ser sobre él, ¿no? O ella, y se convierte sobre otra persona. Tú me vas a ayudar a entender algo que no entendí. Esto baja mucho la guardia y la mayoría de las personas están dispuestas a ayudar, ¿no? A sus seres queridos, ¿no? Entonces yo lo dejo así, genero una curiosidad para que me acepte una llamada. Es lo único que quiero. Tu esposa me contactó, algo le está preocupando, pero no entendí, le pedí tu teléfono para que me ayudes tú a descifrar qué es lo que está pasando en la vida de tu mamá o de tu hermana o de tu esposa. Tendrás un minutito, cuando tengas un minutito me avisas y yo te marco. No te voy a quitar más de 3 minutos. Yo hago esta intervención, ¿no? Para ganarme, bajar la guardia, bajar la defensividad de la persona. Ya no se trata sobre él o ella, sino sobre un ser querido que está preocupado, no sabemos qué tiene. No le doy muchos datos por el mensaje, lo dejo abierto para que tenga curiosidad de marcarme y de llamarme. Lo más difícil es entrar. Por eso yo utilizo
esta estrategia que se trata de alguien más. Y yo ya esperaría nada más la llamada y ahorita les digo más o menos qué hago en esa llamada. Acuérdense que nuestro primer intento, como en las ventas, es poner el pie en la puerta, que no nos la cierren, ¿no? A utilizar una estrategia para que la persona quiera hablar con nosotros. 3 minutos, no más, 3 minutos, nada más, sin que se sienta a la defensiva. Utiliza tu propio estilo y personalidad que se ajuste a la edad, género, cultura de la persona. Yo trato de, antes de hablar, de mandar el mensaje, trato de preguntar cuántos años tiene, a qué se dedica, la cultura, la religión, la espiritualidad, ¿no? Trato de ver gustos, si le gusta el fútbol, o si le gustan los deportes o la política. Trato de encontrar, ¿no? El punto en común para generar lo que en psicología llamamos rapport, ¿no? Que es este vínculo entre ambas personas. Para lo mejor, mientras hablamos del tema, profundizamos, hablamos un poco del food, hablamos un poco de las vacunas, ¿no? Hablamos un poco sobre el gobierno, para suavizar la relación y que no esté a la defensiva, ¿no? Es brindar el famoso rapport. Utiliza tú tu estilo, yo tengo el mío. Si son jóvenes, a lo mejor me van a dejar de querer, pero yo utilizo muchas groserías. Hablo con muchas groserías cuando son jóvenes. Es una manera como de hacer casual la plática. Utilizo expresiones como básicas, juveniles, a lo mejor mucho más juveniles de lo que soy yo, pero ustedes van a adaptar esto a cada caso y a sus propias convicciones. Pero yo trato de suavizar, de entrar, de no ponerme sumamente rígido, sino de adaptarme. Y les voy a decir, la técnica que yo utilizo después de ese mensaje de es para alguien más, cuando ya me llaman, les digo, mira, hablé con tu esposa y la escuché preocupada, ¿no? Ella me contactó, yo soy psicoterapeuta y la noté muy preocupada. Está preocupada por ti. Pero la mayoría de las veces, ¿no? Es una preocupación exagerada y ella se está preocupando por tu forma de beber. La mayoría de las veces esto es una exageración, pero ella está muy preocupada. Quiero ver si tú me echas una mano, ¿no? Para yo poderla calmar a ella, ¿no? ¿Crees que tú y yo podemos platicar una vez para yo ir con ella y explicarle más o menos lo que te está pasando? Otra vez, lo que estoy haciendo aquí es quitar el foco de atención en un problema que yo sé que sí existe o potencialmente existe, pero no quiero juzgar ni quiero que la persona ya crea que yo estoy haciendo un juicio de su problema de adicción, sino que estoy dándole la duda, estoy generando una alianza con esta persona, ¿no? Porque de esta manera es muy probable que esa persona diga, no, este cuate me va a ayudar a que mi esposa me deje de estar molestando con ese tema, ¿no? Entonces voy a cooperar. De esa manera lo involucro o la involucro para poder hablar del tema. Acuérdense que lo que quiero es generar una relación, ¿no? Entonces yo voy a decir, mira, no sé, pero en muchos casos la persona a veces trae su propia historia con su papá que tomaba y ven moros con tranchetes. Déjame conocerte, déjame platicar contigo y a lo mejor aquí, a lo mejor tú y yo podemos encontrar una manera de platicar con tu esposa, con tu mamá de este tema y yo te puedo echar una mano. Acuérdense que lo que estoy buscando es eso, ¿no? Es que confíe en mí, no, que me vea como un aliado y no como un enemigo a este punto. Pero ustedes pueden utilizar cualquier estrategia. Si son buenos en las ventas, es eso, ¿no? Es no pelearte, no juzgar, sino fluir con la persona, encontrar puntos de contacto. Alguien aquí escribió, bajarse a su nivel, dice Sara. Ajá, bajarse a su nivel. Sí, bajarse a su nivel, pero intencionalmente tomar su lado
intencionalmente y temporalmente el suponer que él no tiene un problema, ¿no? Esta es por lo menos es la única manera que a mí se me ocurre de entrar. Porque si de inicio yo le digo, tienes un problema, me va a batear. Entonces, yo quiero que me vea como un aliado, que a lo mejor entre los dos le podemos afirmar a su esposa que no tiene un problema y lo deja en paz. Es temporal esta posición, ¿no? En terapia sistémica le llamamos ¿cómo se llama? El entrar al sistema, ¿no? Tengo que entrar al sistema. El sistema me va a batear, el sistema me va a sacar, le llamamos joining, ¿no? La unión, ¿no? Vamos a unirnos al sistema. Y la única manera es no retando al sistema, ¿no? Si yo reto al sistema, el sistema me va a sacar inmediatamente, ya perdí toda posibilidad de poder intervenir. Ese más o menos es mi método. Preséntate, sé muy casual, informal y presenta el motivo de tu contacto. Como te decía, no digas, me dijo tu esposa que tienes un problemón de adicción, ¿no? Tu esposa se ve preocupada. La verdad es que en muchos casos es como una percepción. Yo nunca doy por hecho nada, ¿no? Somos muy flexibles tratando de jalar a la persona, tratar de que esa persona haga una alianza con nosotros, con nosotras. Número 2, pregunta su opinión al respecto. Tu esposa se ve medio preocupada, yo creo que a veces es una exageración. ¿Tú qué piensas? ¿No? Quiero ver cuál es su posición, quiero ver cuál es su reacción. Si es tajante, si es de crítica. No, yo quiero ver su reacción porque esto me va a indicar el siguiente paso. Esta reacción, cuando yo le pregunto, ¿tú qué piensas al respecto? Échame una mano, porque sí vi muy nerviosa a tu esposa, la vi muy ansiosa en cuanto a esto, pero yo quiero preguntarte a ti qué onda, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Esta respuesta nos va a indicar el siguiente paso, ¿no? Dime, Perdón, una pregunta. dime. ¿No crea un conflicto cuando le dices, oye, tu esposa me habló preocupada? ¿No crea un conflicto entre ellos normalmente? O sea, digo, es como pregunta en tu... Mira, en mi experiencia, el esposo ya sabe que hay una preocupación. El esposo o la esposa, ¿no? De la persona a la que estamos hablando, ya sabe que hay una preocupación, ya sabe que va a buscar, ya buscó ayuda, ¿no? Con el rabino, ya buscó ayuda con un amigo, ¿no? Ya buscó ayuda con profesionales. Entonces, no es de mucha sorpresa. Y la mayoría de las veces no hay enojo porque es una preocupación. No estoy diciendo, oye, tu esposa ya te va a abandonar o está hasta ahí, ¿no? Hasta la cabeza de toda esta bronca. Está preocupada, te quiere. Trato yo de suavizar. Mira, tu esposa se ve que te ama mucho, está bien preocupada por ti, pero yo nada más quiero ver si tú me puedes dar una cita, si puedo platicar contigo para explorar, ¿no? Y me des tu punto de vista de esta situación. Entonces, la otra persona entiende que no es un juicio ni lo expuso con toda la comunidad, sino lo expuso con alguien profesional que a lo mejor le puede ayudar incluso a él. Por eso te digo que es todo un arte de cómo se presenta y se suaviza para que me deje entrar y que me permita hacer esta segunda intervención, que es tú qué piensas, ¿no? Ay, se me va el aire. Ok, entonces aquí también con mucho cuidado, cuando hacemos esta pregunta, nos puede decir, pues a ti qué te importa, ¿no? Pero si hicimos bien nuestro trabajo hasta aquí, la mayoría de las personas nos van a contestar con mucho respeto, ¿no? Y a lo mejor podemos decirle, oye, ¿qué te parece si mejor, porque estás ocupado, podemos platicar, ¿no? ¿No? Hacemos una reunión por Zoom o si ya estamos vacunados, nos reunimos para platicar. Y le damos más seriedad al asunto. Me encantaría conocerte, ¿no? Se ve que eres un buen tipo, se ve que eres un tipazo, me encantaría conocerte, ¿no? Acuérdense que es como mucho esta seducción. Antes de hablar con él, Uh-huh. Sí. perdón, antes de hablar con la persona, tratas de investigar si el que te está platicando sobre el caso está exagerando o ya después hablando con la persona tratas de entender
cuál es la realidad. O sea, Mm. ¿tratas de analizar la narrativa de cada uno o primero cuestionas la la primera persona para saber si requiere, qué tipo de ayuda requiere? Sí, en este primer contacto con la persona que me pide la intervención, sí voy a hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿A qué te refieres con qué tan fuerte es, qué tan seguido el consumo, la actividad, hasta dónde ha llegado, qué es lo que has notado, ¿no? ¿Se hace más fuerte bajo situaciones de estrés? Preguntar si hay violencia, preguntar si hay armas en la casa, ¿no? Hacemos toda una evaluación de letalidad también. Pero sí, trato de en esta primera entrevista con la persona que me contacta a mí, de ver el grado, ¿no? Hago preguntas también de su propia historia. Uh, porque también me ha tocado esos casos de personas que vivieron con un padre alcohólico y son sumamente sensibles y entonces la persona se echa un mezcalito al mes y ya la esposa ya lo ve como un borracho empedernido. Entonces, corremos ese riesgo, ¿no? Por eso hacer muchas preguntas en nuestra primera intervención con la persona que nos contacta. Si nosotros creemos que existen los elementos suficientes, recordar siempre que siempre es su perspectiva, ¿no? Siempre es su perspectiva. Y casi siempre cuando la percepción de esa persona es quiero que se mejore, no, es algo genuino. No descarto que también haya casos donde las personas quieren utilizar nuestras intervenciones para lastimar en cuestiones legales, divorcio, custodia de hijos, etcétera. Hace como unos 10 años un señor colombiano me contrató y me ofreció 300,000 pesos para que hiciera un dictamen diciendo que su esposa tenía un problema de drogas para quedarse con la custodia de sus hijos. Entonces, también cuando vemos esas cosas, ¿no? Si hay peleas, si ya hay divorcios, tenemos que ser muy cuidadosos en ese tipo de intervenciones. La mayoría de las veces va a ser por amor, va a ser por un interés genuino de las personas. Entonces, escucho la primera parte y después hago estas llamadas, este mensaje, estas llamadas y si todo sale bien, hago la cita para poder platicar sin ninguna prisa e interrupciones. Sobre cómo lo percibe esta persona, cuál es su punto de vista. Acuérdense que lo que yo quiero es eso, nada más, ¿no? Cada pasito que avancemos es territorio ganado. Cada pasito que avancemos es muy positivo en la generación de un vínculo con esta persona, pero siempre nuestras expectativas, como les decía, la expectativa no va a ser que en esta reunión el otro se ponga a llorar y me diga, tienes razón, mi esposa, necesito ayuda. Casi nunca ocurre eso, ¿no? Quiero entrar, quiero que me considere como un recurso, quiero que me considere como alguien con quien puede hablar de este tema en las distintas etapas del cambio. No insistas mucho. Si no quiere, no, está bien, ¿no? Si me dice, mira, estoy ocupado, ¿no? Entonces, como un buen vendedor, le digo, oye, ¿te parece si te hablo la próxima semana? Piénsalo tantito, ¿no? Es para que me ayudes a entender a tu esposa. Siempre va a ser el tema, es ese. Necesito que me ayudes a entender la preocupación de tu esposa. Me encantaría platicar contigo para que me des todos los detalles y tu posición, ¿no? Pero no insistir mucho porque se puede ver muy obvio. Podemos encontrar posibles respuestas a esta pregunta cuando nos vemos. Aquí es donde vamos a ver las famosas respuestas. ¿Qué son estas? La famosa precontemplación, contemplación, acción y mantenimiento. ¿Sí? Y es un circuito donde la persona se va moviendo al cambio. No es un movimiento lineal, no es nada más, ¿no? Ya me di cuenta que tengo un problema y ya estoy sanado, o ya no voy a tomar, o ya no voy a jugar. Es un movimiento circular, donde las personas van a como ir avanzando y a veces se pueden regresar, no es algo lineal. Esto puede irse complicando bastante. ¿Sale? Vamos a ver cada una de estas fases. Precontemplación.
La precontemplación es el clásico, ahorita no, joven, ¿no? La precontemplación es cuando la persona se encuentra en una comodidad, no está incómoda, no necesita el producto que estamos vendiendo, no necesita nuestra intervención o nuestra ayuda, ¿no? Es el clásico ahorita no, joven, gracias, no nos llames, nosotros te llamamos, ¿no? Es el avión, pero ahí también, ¿no? Como en las ventas dejamos nuestros datos, dejamos, ¿no? Una relación, decir, está bueno, ¿no? Podemos dejar nuestros datos, un poco de información, ¿no? Confiando en que, como les decía hace rato, la vida va apretando, ¿no? La adicción va complicando las vidas de las personas, va haciéndolas mucho más dependientes de la actividad o de la sustancia, pero ya por lo menos ya tienen mi teléfono, oh, está bien, no, pero si un día quieres hablar, si un día tienes una bronca fuerte, échame una llamadita, ¿no? Y platicamos, ya sabe que al menos tendremos una charla, ya saben quién confiar, alguien que no le dijo tienes un problema, es alguien que quiere saber su punto de vista, nada más. También podemos plantear la posibilidad de hablar de otros temas, ¿no? Decir, mira, yo me dedico a muchas cosas, manejo de estrés, ¿no? Soy psicoterapeuta de alto desempeño, concentración, ¿no? Entendiendo que muchas veces la adicción está relacionada con altos niveles de estrés. Y entonces la adicción es lo único que tienen para regularse. Entonces puedo decir, mira, si sientes estrés o tienes una bronca, pues échame una llamadita, ¿no? También es parte de mi especialidad. No le digo que soy especialista en adicciones porque lo vamos a cerrar. Vamos a decir, si quieres hablar de cualquier cosa, pues aquí estoy, ¿no? Échame una llamadita. Soy coach de empresarios, ¿no? Doy capacitaciones en ventas, doy capacitaciones en ¿cómo se llama? Cuestiones ejecutivas, liderazgo, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Para ver si también por ese lado podemos entrar. Contemplación. Entonces, siguiente paso, ¿no? La primera es no gracias. Contemplación es una ambivalencia, es como en las ventas, cuando alguien nos dice, mira, no lo tenía contemplado, pero déjame pensarlo. Y es genuino, ¿no? Donde hay una ambigüedad de no lo necesito, pero igual y sí lo necesito, ¿no? Ya lo han pensado anteriormente, pero no saben cómo empezar. A lo mejor ya han pensado en que sí la situación de la adicción se está saliendo de control. Ya los problemas lo están o la están sobrepasando. Los hijos, la economía. Entonces ya hay como esta cosquillita de a lo mejor sí necesito ayuda, ¿no? Esto le llamamos contemplación, cuando ya hay una duda sobre si a lo mejor necesito ayuda. En esta fase, si la persona está en esto, decir, mira, ya lo he pensado, la verdad es que sí se me ha ido agravando, pero no apresuramos las cosas. No le decimos, sí, tienes una adicción. No, le decimos, mira, a veces se nos va de control las cosas, los seres humanos, ¿no? Somos sumamente complicados y de repente perdemos el control, pero vamos a platicar, ¿no? Hacemos esta cita y ahí platicamos a ver qué has pensado tú. Lo tomamos con ligereza para no espantar a la persona. Acuérdense que es como mucho esta parte del bluff, de no apresurar las cosas, de no cerrar la comunicación con la persona. Y ya en nuestra reunión, en la contemplación, podemos sugerir, ¿no? Acuérdense que nosotros nada más queremos sembrar la semillita, no somos expertos en adicciones, sembrar la semillita para buscar ayuda de profesionales, donde las personas se sientan un poquito seguras. En mi experiencia, la idea de entrar a un grupo es muy fuerte, ¿no? La idea de ir a un grupo de alcohólicos anónimos, por ejemplo, o de adictos, puede ser muy fuerte. Entonces, por eso yo me gusta iniciar con bibliografía, ¿no? Buscar alguna escala, consultar con un experto en adicciones que nos preste una escala. Hay escalas, no me dio tiempo de encontrar para compartir, pero hay escalas de consumo.
y hacerlo de menos a más, de menos intenso a más intenso, ¿no? Lecturas de libros, ¿no? Sobre todo que presente esta idea de la negación, ¿no? Uno de los aspectos más importantes de la recuperación de una adicción es reconocer que tienes un problema. Si nosotros logramos eso, híjole, les pongo a ustedes un monumento, ¿no? Es un problema, es muy difícil, es un trabajo de años, es un trabajo, muchas veces es un trabajo de años, es un trabajo de mucho llanto, muchos problemas relacionales, económicos, espirituales, mucha culpa. Si nosotros logramos eso, hacer que la persona lea y diga, tengo un problema, ¿no? Entonces ahí pasamos al siguiente paso, ¿no? Pero en esta precontemplación, a mí me gusta plantear el famoso modelo costo-beneficio, ¿no? Como en las ventas. O sea, si tú no me compras, ¿cuáles son los pros y cuáles son las contras? Si tú me compras, ¿no? ¿Cuáles son los pros y contras? ¿No? En esta parte ya del convencimiento, utilizamos esta balanza, es decir, si tú no tomas una decisión hoy, de por lo menos decir, a lo mejor tengo un problema, ¿cuál sería el costo si tú hoy lo evitas? Pues de entrada, más problemas familiares, de entrada, problemas económicos, de entrada, a ver, déjenme ver. Me preguntan si también hay adicción a la comida. Se ha manejado, ¿no? Se han manejado los distintos trastornos alimenticios, pero no como una adicción. Algunos autores hablan de la adicción a los carbohidratos, por ejemplo, o a los dulces, a los chocolates. Pero otra vez tendrá que pasar esa línea de afectar tu funcionamiento óptimo social. O sea, que no puedas vivir sin un bolillo, que no puedas, ¿no? Tuve hace años un paciente que sí necesitaba no un dulce, o sea, se compraba cantidades industriales en el Costco y los dejaba en su mesita de noche. Entonces, en la noche, si no había, se paraba y ya no podía dormir, ¿no? Aquí estamos hablando de una cuestión un poco adictiva, pero sí, yo creo que sí puede ser considerada solamente en esos extremos, ¿sale? Entonces planteo el costo-beneficio. Si tú no tomas decisiones, ¿qué va a pasar? Si tú tomas decisiones, ¿qué va a pasar? Si tú te animas a explorar esta posibilidad, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? Positivo y negativo, ¿no? Y hacemos ese balance. Se plantea, ok, movimiento número 3, cambio, ¿no? La persona, como les digo, esto es muy inusual, que en esta intervención que tú y yo vamos a hacer, la mayoría de las veces va a estar en precontemplación, si nos va muy bien, estará contemplación, en esta ambigüedad. La mayoría de las veces es, no estoy interesado, joven, vuelva el sábado. Cuando hablamos de esta fase del cambio, ¿no? Ya la acción, la persona ya se encuentra lista. Hace como un año me tocó atender a una persona que ya estaba todo quebrado. Sí, su esposa le pidió el divorcio, había perdido su trabajo, ya no había más. Sus hijos ya no querían hablar con él por el consumo al alcohol. Ya no podía vivir sin el alcohol. Aunque mi experiencia, ¿no? Ese tipo de escenarios donde la persona llega por cuestiones externas, es muy frágil. Es frágil. Muchas veces es nada más el miedo o es una manera de decirles a la familia que lo está presionando, ok, voy a atenderme, pero no hay una convicción. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos y nos toca acompañar a las personas en esta fase. Mire, dile que quiero 2 hieleras. ¿De qué las hieleras? ¿Caribe Cooler? Pero que se apure a llegar antes de las 7.
Ahorita, que, ahorita te la cancelo. y que compartan. A propósito de la plática, ¿no? Sí. Este, el Six. El Six. Como les decía, tenemos que acompañar a la persona, llegar a esta fase del cambio. Muchas veces es solamente por cumplir, ¿no?, los requisitos que le están poniendo, las amenazas que les han puesto. Para mí el elemento fundamental en estos casos es realmente escuchar a la persona de forma genuina, decir tengo un problema, ¿no? Tengo un problema. Mientras la persona no diga esto de forma genuina, muchas veces esto se convierte en un circo. Muchas personas aprenden a decir lo que necesitan decir y se acostumbran y saben fingir, ¿no? Aprenden. Hay personas que incluso van a grupos de adicciones y aprenden de los demás el discurso que tienen que decir sin haber un cambio genuino hasta que los vuelven a cachar, ¿no? Y ahí viene el otro escalón famoso del nuevo fondo o una enfermedad. Hace como 6 años, un paciente mío, él me decía, no, tengo un problema de alcohol, pero está bajo control. Ok. Cuando alguien me dice eso, cuando alguien dice que tiene bajo control algo, es que no lo tiene bajo control. Ustedes han escuchado las historias de los alcohólicos anónimos. De entrada saben que no lo tienen bajo control. O sea, si van a una reunión donde hay alcohol, lo primero que dicen es soy alcohólico, ¿no? Hay un reconocimiento abierto, decir, no me ofrezcas, tengo un problema con el alcohol, soy alcohólico, no me des. Pero cuando tenemos las personas que les da pena, ¿no? Y empiezan a poner excusas como no puedo tomar porque estoy tomando antibiótico, ¿no? O tengo problemas con el hígado, tengo hígado graso, quién sabe por qué, ¿no? Son como excusas. Y este señor, en un viaje que hizo, él siempre me había dicho, yo nunca voy a cruzar la línea. Es un hombre empresario, un hombre de 56 años, ¿no? Un empresario hecho y derecho. Y me dice, yo nunca voy a cruzar la línea de manejar borracho, ¿no? Siempre que estoy tomado, estoy consciente y pido un Uber, dejo mi coche ahí o me llevo a mi chofer y me lleva y me trae. Un día, ¿no? Eran como las 6 de la mañana y suena mi teléfono y era él y está llorando y me dice, me van a meter a la cárcel. Estaba en otro país, lo agarraron en Estados Unidos, se metió a un restaurante y tomó de más, manejó y se quedó dormido. Gracias a Dios no hubo consecuencias, no mató a nadie, no lastimó a nadie. Y él llorando me decía, ahora sí, ¿no? Ahora sí crucé esta línea. Y curiosamente esa línea la volvió a cruzar 3 veces más. Por eso les digo, ¿no? Este es un proceso gradual. Trabajé con un chico que tenía problemas y hasta que desgraciadamente chocó y mató a una persona. Eso es la parte más fuerte, ¿no? Donde la persona dice, ya estoy listo para el cambio, ahora sí estoy, ¿no? En esta fase proporcionamos mayor información, recursos, centros, grupos, especialistas. Y la persona ya está lista y nosotros creemos que es genuina, ¿no? Lo canalizamos. Hay especialistas en adicciones. Yo no soy especialista en adicciones, pero podemos referir a personas especialistas en adicciones. El psiquiatra Hugo Benazzini es un buen especialista en adicciones. Hay varios centros. La comunidad tiene su centro. No, sí, ¿verdad? Se llama, ¿es Umbral? Umbral, ¿no? Ok, Umbral o creo menor. que sí. Umbral. No, Umbral, sí. Sí, Umbral. No, buscar, ¿no? Estas asociaciones, estos grupos y nosotros acompañamos, nos convertimos en no seremos como los padrinos o madrinas como se maneja en los grupos, pero nos mantendremos ahí como un recurso, ¿no? Acuérdense que a través de nosotros es posible
que la persona se abra a lo complicado de su situación. Acompañamos en esta fase, damos seguimiento, animamos y reconocemos el valor de la persona. Y, ¿no? Si todo esto funciona bien, viene el famoso, la fase del mantenimiento, donde el hábito se consolida, donde la persona va tomando su identidad como una persona propensa a las adicciones y va generando recursos, ¿no? Va haciendo cambios a su medio ambiente, va haciendo cambios en sus socializaciones, va haciendo cambios en la parte social, porque muchas veces las adicciones van relacionadas con amistades, con familiares, ¿no? El clásico llegar con la mamá y que ya no se espera con la botella, ¿no? Todos ese tipo de cambios se tienen que hacer. Se identifican ya como personas con una tendencia adictiva y que necesitan tomar acciones continuas para no exponerse. No juegan con eso, no están toreando a la adicción, ¿no? Se mantienen alejados, reconocen su vulnerabilidad. Si saben que va a haber un evento donde va a haber alcohol o donde va a haber drogas o donde va a haber juego, ¿no? Las personas mejor toman la decisión de no asistir por amor a su propio desarrollo, a su propio bienestar. Nos mantenemos presentes, cercanos, ¿no? Durante estas dos fases, ¿no? No es nuestro papel porque no somos los especialistas, pero somos un recurso, ¿no? Seguimos ahí, seguimos acompañando, seguimos aconsejando, seguimos incluso, ¿no? Brindando otro tipo de recursos, ¿no? Como un tipo de lo que llaman los americanos rendición de cuentas, ¿no? Accountability, ¿cómo estás? Una llamadita, ¿cómo vas? ¿No? ¿Ha sido difícil? Órale, ¿no? Y seguimos en contacto. Seguimos brindando apoyo e información sobre los riesgos de las recaídas. El problema de las recaídas es el exceso de confianza. Por eso nosotros damos información sobre eso. Ten cuidado, no te confíes, no te confíes. ¿No? Por ahí entra el diablo, ¿no? En el exceso de confianza puedes bajar la guardia y ya volviste a caer, ¿no? Es hablar un poco sobre la parte de las recaídas. Este tipo de intervenciones, vamos ya a cerrar y seguimos con unas preguntas. Este tipo de intervenciones, como quedamos, no son fáciles. En mi experiencia, no hay nada más difícil que intervenir cuando ni siquiera la persona sabe que quiere tu ayuda, ¿no? Cuando o no cree que no la necesita o cree que está bien, ¿no? Por eso este tipo de intervenciones, a diferencia de las demás, ¿no? Los duelos, las parejas, cualquier otro tipo de intervención, ¿no? La persona está lista, ¿no? La necesidad de la persona y la conciencia de la persona está lista para ser parte del proceso. En este caso, ni saben que les vamos a llamar, ni saben que les vamos a mandar un mensaje. Eso lo hace completamente complicado. Todo dependerá del grado de conciencia. ¿Qué va a pasar? Depende del grado de conciencia que la persona tenga sobre su adicción. Como les decía, lo más común es que no exista una conciencia. Lo más común es que no quieran la ayuda. Lo más común es que no crean que necesitan ayuda. ¿Y cómo ayudamos a alguien que no quiere ser ayudada? ¿No? Eso es lo más complicado. Dentro de esta complejidad, el secreto está en entrar, ¿no? En generar una relación, en generar una empatía. Y quedamos que esto se hace sin juicio, se hace, ¿no? Como les decía, con muchas técnicas de vendedor, de entrar, de ganarnos su confianza, de abrir a la curiosidad, de explicar que lo que queremos hacer es por el bien de alguien más, alguien que ellos aman y que se preocupan y que necesito su ayuda para entender qué es lo que está pasando. Y a lo mejor de esa manera, ¿no? Ayudarle, ¿no? A hacerle ver a la otra persona qué es lo que está pasando. Pero necesito entrar, necesito ganarme la confianza de la persona. Si no es así, lo más probable es que nos quedemos con nuestra tarjetita de aquí estoy, cuando necesites, llámame.
No hacemos juicios, hay que ser empáticas, cálidas, saber escuchar. Si se nos permite, vamos de menos a más brindando información. Esa es la expectativa, como les decía, ¿no? Dejar poquita información. Y si todo va saliendo bien, vamos dejando más información. Y si todo sale bien, establecemos una relación de ayuda con la persona, nos ve como alguien buena onda, nos ve con alguien que no está juzgando, ni se fue con la primera llamada de la esposa o de la mamá de que mi hijo tiene un problema. Y ¿no? Probablemente seamos la primera ayuda que se ofrece que no está tomando una posición, ¿no? Entonces, eso va a ayudar muchísimo en no mostrar que tenemos una posición de juicio. Todo dentro de un modelo humano y genuino, ¿sí? Nuestra preocupación, nuestra empatía, nuestra calidad humana para poder establecer una buena relación con esta persona. Acuérdense, no se trata de hacerle ver que tiene un problema. Eso ya viene después. Lo más importante es primero ver que nos deje entrar y después vamos avanzando poco a poco. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Israel, yo tengo una pregunta. Dime, Marco. A nosotros como rabinos se nos acercan muchos jóvenes con problemas de adicción sexual o menstruación. No menstruación, masturbación, perdón. Ya. Ajá. Sí. Masturbación. Sí, es otra cosa. Ajá. Sí, y mi primera pregunta es, ¿existen profesionales que son específicos para trastornos o adicciones sexuales o en temas de masturbación? ¿Conoces? Es que aquí entramos en temas sumamente complicados, porque entiendo la perspectiva judaica de la masturbación. Entonces, si tú te vas con un psicoterapeuta o un sexoterapeuta, Te voy a decir que no. te va a decir que no hay ningún peligro, que no hay nada malo. No, pero no estoy hablando de la masturbación en sí, estoy hablando de adicciones en masturbación. Es que desde la parte psicológica no existe tal cosa ¿No como la existe? adicción a la masturbación. Es decir, es tan común y funcional y no pasa nada, ni con tu mente ni con tu cuerpo, si el joven se masturba 10, 20 veces al día. Okay. Esa es una posición que la psicología adoptó desde hace mucho tiempo y la parte fisiológica no se ha detectado un problema con esto. Ahora si el muchacho no sale de su cuarto por estar haciéndolo, entonces a lo mejor hablamos ya de un problema, pero son muy extraños. Es simplemente la hormona. Por eso encontrar un sexólogo que trate de ayudarte para parar la conducta masturbatoria, muy complicado. Uh-huh. Yo lo vería desde la parte de estrés, ¿no? Trataría de quitar el peso sobre el tema, porque así funciona el cerebro. Tú dile al cerebro que no algo, ¿no? Como cuando dices, no pienses en un elefante rosa, ¿no? O sea, si tú le dices a un muchacho, no te masturbes, se hace algo más crónico. Sí, más o menos. Ese es el conflicto, Marcos, ¿no? Sí. Yo lo manejaría más desde la parte. Yo le quitaría el peso, ¿no? Porque lo que se sabe es que cuando le metes más el peso, la culpa, ¿no? Del pecado, el cerebro necesita más placer, ¿no? Porque te sientes mal por la culpa. Y el cerebro ya encontró la manera de tener placer. Ya. Y entonces, por eso la manera en que yo lo vería es el manejo de estrés. Y yo quitaría, ¿no? Del tema como la cuestión de quiero que dejes de masturbarte, sino quiero enseñarte a manejar mejor tu estrés. Perfecto. ¿No? Porque si yo le digo, vamos a tener unas sesiones para que dejes de masturbar, más se instala la necesidad, más culpa tiene la mente. Entonces yo lo manejaría como la parte de estrés, socialización,
¿no? Ese tipo de cosas, que tenga placer en otro tipo de actitudes, el ambiente enriquecido. Vería si este muchacho, ¿no? Se la pasa todo el tiempo estudiando y no juega, no se ríe, ¿no? A lo mejor por esa presión y carencia de vínculos sociales sin estructura, ¿no? Fuera del estudio, lo están presionando a tener placer de otra manera, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un ambiente enriquecido? Principalmente socialización y juego. Socialización y juego. Que eso es lo que la pandemia nos quitó un montón, ¿no? Por eso el grado de adicciones se disparó, el problema de parejas se disparó, ¿no? Estaba yo leyendo, ¿sabes cuál fue la adicción? Y no hablamos de ella. La adicción más fuerte este año, las compras en línea. Las compras en línea. Amazon, ¿no? ¿No? La gente, como no teníamos nada de placer, ni juegos, ni socialización real, la gente empezamos a ver qué había en internet, ¿no? Y a comprar, aunque no teníamos que salir, ¿no? ¿Para qué comprarme zapatos si no tengo para qué salir, ¿no? Entonces, por eso el ambiente enriquecido es socialización y juego. Socialización, ejercicio, ¿no? Esos elementos. Que yo creo que eso nos podría ayudar, ¿no? A generar comunidades resilientes, aumentar, ¿no? Esa convivencia, ¿no? Tú lo ves con sus jóvenes, cuando los pones a jugar, híjole, ¿no? Están felices, ¿no? Son unos chamacos, aunque tengan 18 o 20 años, ¿no? Cuando juegan fútbol, cuando juegan algo, ¿no? ¿Sale? Pero Israel, lo de comprar en línea ahorita en la pandemia fue como temporal, no es una adicción, fue algo temporal en lo que estaba eso pandemia, lo iremos, ¿no? eso lo vamos a ver con el tiempo, ¿no? Todavía es muy pronto para decir si ya estamos del otro lado, ¿no? Lo mismo sería con la adicción al alcohol, ¿no? Por la pandemia, la gente estando en casa aumentó su consumo. Decir que ya pasó, todavía es muy pronto para saberlo, ¿no? ¿Sale? Yo tengo unas A ver, preguntas. Telma tenía una y después Adela, ¿sale? Yo, no es pregunta, es un comentario. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante mucho tiempo con diversos chavos de la comunidad con varias adicciones, tanto a drogas, alcohol, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que más nos funcionó fue el psicodrama. Uh-huh. Sí. Se me hace una herramienta. ¿El qué, perdón? Psicodrama. Psicodrama. Es como entre una mezcla de terapia y teatro con una estructura preestablecida con facilitadores, ¿no? De Jacobo Levi Moreno, ¿no? Muy bueno, ¿no? Que creo que podríamos regresar a eso y que involucra esto, porque en el psicodrama la gente expresa emociones, ¿no? Es que sí lo comento porque la verdad desde chicas con anorexia, o sea, y entonces les dábamos a elegir el tema a trabajar. Y obviamente salía su propio conflicto. Claro. Y entonces ellos elegían el alcohol y el choque y y el otro, armaban su obra. Ajá. Y ya, obviamente había una persona de teatro que se encargaba de pulirla, etcétera, y las presentábamos a otros chavos, etcétera, etcétera. Y creo que tiene un largo alcance. Sí, y si te fijas, ¿no? En esos ensayos, en ese platicar, hay risas, hay emociones, hay llanto. Hay una contención, o sea, pero tú grupal. Como terapeuta, les estás dando una contención inmensa, ¿sí? Y se van alejando de eso. Ajá. Y a mí me parece algo preventivo. Pero si te das cuenta es hablar del tema, ¿no? Sí, pero tienes que ser muy cauteloso, como tú dices. Sí. El contacto siempre tiene que ser muy cauteloso. O sea, no le preguntas, ¿por qué quieres hacer una de anorexia? No. No, porque es muy personal. Sí, pero es que de no hablarlo, ¿no? El silencio de las emociones se va a desbordar. Cuando lo que estoy pasando no lo puedo hablar, híjole, ¿no? Ahí es donde las adicciones se desbordan, ¿no? Cuando tengo miedo a que me juzguen, cuando tengo miedo... Ahí estás. Ajá. Sí. Estás conteniendo.
Sí, yo creo que, ¿no? Sería bueno como regresar a eso, ¿no? En los distintos grupos, las escuelas, incluso para manejar esto que todavía estamos viviendo, ¿no? 100%. Y sí considero que otra adicción que se generó ahorita en la pandemia debido a la soledad fue el alcohol. Sí, sí. Severamente. Y como no había socialización, ¿no? Nadie te ve en tu casa y hasta las chanclas, ¿no? No, bueno, pero mucha gente, las amistades se juntaban por Zoom, pero con la copita. Vamos a brindar. Sí. Y que esto que el otro, gente, salud. Sí, sí. Y sí se generó, yo creo que una alza muy fuerte en el alcohol. Pero es por lo mismo, es decir, la socialización que nos daba placer se nos arrebató por mucho tiempo. Digo, en la mayoría que nos cuidamos, ¿no? Y entonces el cerebro tenía que buscar otro. Por eso lo ideal era generar dinámicas conectadas de nuestras familias, vecinos conectados con mucho cuidado. Pero cuando no se dio, ¿no? Todo esto estuvo. Por eso mi sensación es que nuestros recursos emocionales bajaron, ¿no? Es decir, colectivamente. Pues como nuestro sistema inmunológico, ¿no? Cuando no lo recarga se va a tronar, ¿no? Claro. Gracias, Adela. Yo, Israel, buenas tardes. Hola, no me hola. conoces, pero yo sí te conozco a ti. Sí. Sí, te voy a explicar. Trabajo en un colegio de la red en dirección de bachillerato, entonces de ahí que te conozca. Ya, de Bada Hinu, que estuve ahí con... Pues no, precisamente ¿no? yo trabajo en la Irish, en el la CIMO. Irish. Ok. Pero te lo comparto por lo siguiente, yo trabajo con mucho adolescente y si de alguna manera el gran interés que tenía de tener esta oportunidad de aprender de ti directamente es justo por esta problemática que estás planteando ahora, porque es asombrosa la cantidad de jóvenes que están incurriendo en pues asuntos de adicciones y de permisibilidad a ciertas sustancias que sin duda alguna sí son pues terribles y que generan otro tipo de conflictos y que ellos no lo alcanzan a discernir. Claro. Y lo asombroso también resulta que algunos papás, hay mucha permisibilidad en términos del adulto. Sí. Yo tengo varias preguntas. Perdón, pero ahora sí, no he hablado en las otras 2 sesiones y ahora sí te ganaste el derecho. Por favor. En principio, la primera pregunta iría un poco hilada a la que hizo el rabino Marcos. Ajá. ¿Cómo discernir cuando ya es un tema de adicción y en cuáles adicciones podemos tener una postura de cero tolerancia? Y me explico por qué. A lo mejor, no sé, en términos de pornografía en los adolescentes o en su defecto el cigarro, que yo creo que hay que tener cero tolerancia, pero es combatir con un mar enorme. Sí. Entonces, ¿en cuáles sí podríamos tener una postura de cero tolerancia? Por ejemplo, en la marihuana, más exprofesamente. ¿Podemos tener una postura de cero tolerancia? ¿Cuál sería tu recomendación? Es que, nuevamente regreso al punto, las adicciones no son el problema, ¿no? Las adicciones son el síntoma de un problema mayor. Hace años, ¿no? El indicador. Es como la fiebre, ¿no? Es como la fiebre. Sin embargo, perdón que te interrumpa, pero justo escuché lo que dijiste, pero yo creo que justo por esta moda que hoy se maneja o la permisibilidad o los mismos medios de comunicación que defienden a la marihuana más que a su propia mamá, es increíble que yo sí creo que muchos están cayendo en adicciones. Ajá. Sin tener una situación familiar o sin tener necesariamente una complejidad en casa. ¿Sí me explico? Hace unos días di una conferencia a una red de escuelas y hablábamos sobre los límites, ¿no? Porque cuando hablamos de adicciones, también hablamos sobre límites, ¿no? Cero tolerancia. Estamos acostumbrados a educar como nos educaron a nosotros, ¿no? Esta parte de soy tu autoridad y te cuadras y rompes y hay consecuencias. Ese tipo de dinámicas no generan una conexión interpersonal, ¿no? Es decir, lo que yo favorezco es la conexión fuerte, profunda, padres y adolescentes.
un adolescente que tiene una comunicación, un amor y se siente visto, tiene mucho miedo de defraudar a sus padres. Tiene esta cuestión que le llamamos valores, ¿no? Sí, por amor a su padre, para que no pase vergüenzas, va a ser más difícil, no digo que es una garantía, pero va a ser mucho más difícil que se enganche en esto, ¿no? O sea, sí hay una gran correlación y causalidad entre familias desconectadas emocionalmente, porque no me refiero a familias de golpes y abusos nada más, o sea, estoy hablando de papás, mamás que están muy ocupadas todo el día en sus cosas y no hay una conexión. Lamentablemente, ¿no? Lo mismo pasó con el bullying, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó hace como 5 años, las fiestas, ¿no? Los chavitos que armaban sus fiestas y que hubo drogas, sexo, rock and roll, ¿se acuerdan? Y que se mandó la circular y que se amenazó de cero tolerancia. A mí me llamaron, ¿no? De Bada Jinú estaba Carlos Rahmane, ¿no? De presidente. Y mi posición fue al revés, es fomentemos la conexión entre los padres. Sí, dejemos de estudiar a aquellos niños, adolescentes que caen en esto y empecemos a ver qué pasa con los niños. Por ejemplo, en esta racha que hubo muy fuerte de las fiestas, hubo chavitos que no le entraron. Hubo chavitos que en cuanto vieron que se estaba poniendo muy grueso, se regresaron a sus casas. Hablemos de ellos. ¿Qué tienen? También yo siento por el tema de la pertenencia, ¿no, Israel? A veces los niños caen en eso por querer pertenecer al grupo en donde están. Pero mi punto es aquellos que no se dieron a la presión social, aquellos, y yo conocí a varios, y conozco a sus familias, y les pregunté qué te dijeron tus hijos cuando llegaron a casa. Y dijeron, no queremos participar en eso, ¿no? Por amor a ustedes, como nuestros padres. Yo creo que la onda es por ahí, porque tratar de castigar y traer una guillotina enorme, ¿no? Creo que genera más tensión. Se ha visto, la cero tolerancia no funciona, ¿no? Ni siquiera en los países, ni siquiera, ¿no? En las leyes, la cero tolerancia es desde abajo, desde la conexión, desde la empatía, ¿no? Es un trabajo más largo. Si quieres, luego me mandas un teléfono o te paso mi teléfono y te mando la conferencia que di. Y decía, es que tenemos que empezar a educar por el camino largo, ¿no? Ya nos gustaron los atajos, el microondas, el celular, Google, ¿no? Y la guillotina es otro atajo. El problema no es el síntoma, sino la desconexión. Y es que a veces esa conexión la estamos cumpliendo las instituciones o los docentes Pero no es su papel. No. Y mi segunda pregunta iba ahí. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Yo lo planteo en el terreno como educadores, porque tú decías algo y lo repetiste en muchas ocasiones. No hay nada más complicado que ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad como educadores? No hablo como padres, porque ahí la responsabilidad es infinita, no termina nunca. Pero como educadores, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Porque luego, a veces, podemos cumplir funciones de paternal, o sea, somos como madres y padres. Pero nunca, otra vez somos como papitas, ¿no? Los terapeutas somos como papitas, los educadores, las educadoras son como papitas. Los adolescentes, niños, niñas y adolescentes requieren la atención, el amor, el vínculo, ¿no? Con sus padres. Nada más observa, trata de hacer un análisis de los problemas que han tenido como escuela, haz un análisis de la familia. No en temas de violencia, no. Conexión. El vínculo. El vínculo. Sí. Lo que se ha visto es eso, ¿no? Un adolescente que tiene vínculo tiene un gran temor por lastimar a sus padres. Tiene lo que llamamos respeto, ¿no? Valores. Ahí sí. Cuando no hay una conexión, ¿qué pasa, no? Incluso lo sabemos, ¿no? Es esta famosa llamada de atención, pélame, ¿no? Por eso tenemos que irnos por el camino largo. Yo propongo dejar los atajos. No funcionan. No funcionan. Ni en bullying, ni en trastornos alimenticios, ni en adicciones, ¿no? Vayamos a la raíz.
y todos ganamos porque generamos familias resilientes. Esa ha sido mi propuesta, ¿no? Irnos por la larga, irnos por el camino largo, generar desde abajo, ¿no? Como un árbol, ¿no? Si yo lo quiero podar y quitar, ¿no? Desde abajo, nútrelo desde abajo y tendrás ramas y hojas fuertes, ¿sale? Así es. Te agradezco mucho. Ya me ¿De qué, respondiste Adela? las otras dos. Sin querer, queriendo. Sin Gracias. Telma. Si prendes tu micro. Ya sí, estás. Yo estuve viendo un proyecto que viene de Israel que se llama No Más Violencia, el doctor Alan Haim, o Abraham Haim, sí, donde realmente él plantea, o sea, él está basado en las guerrillas de Martin Luther King y Mahatma Gandhi, donde no generar más violencia con los chicos en casa. Ojalá lo pudieran ver porque a mí se me hizo esto algo maravilloso, ¿sí? De soportar al niño o al adolescente cuanto tiempo quiera, guardado en su cuarto hasta que confiesa, aunque diga la verdad, sin pleito, sin enojo. Me encantaría que le echaran un vistazo. Si no lo puedes compartir, ¿dónde lo buscamos? ¿Está en YouTube? Ahorita, es que me voy a salir tantito de aquí para... Está bueno. Sí, lo buscamos, pero ese es el poder del amor, ¿no? Ese es el poder del amor, ¿no? Es el poder, híjole, es que regresamos también de la parte espiritual, ¿no? El poder del amor, ¿no? El amor, híjole, vence, el amor enternece, el amor suaviza, ¿no? Pero queremos irnos con lo rápido, ¿no? Que es el regaño, la chancla, el grito, la suspensión, la expulsión. Y esto va desde abajo, desde los padres. O sea, no es una onda de los chavos. Es una cuestión natural de los padres. Hemos perdido ese interés y esa tolerancia, ese tiempo, ¿no? Hagan esa investigación, ¿no? Los niños que se meten en broncas, ¿cuánto tiempo pasan uno a uno con sus padres? Jugando, riendo, platicando, ¿no? No, eso es lo que produce placer en el cerebro. Cuando no, entonces ahí sí ya estoy exponiendo a mis hijos, a mis hijas, a una vulnerabilidad de cualquier adicción. Cualquiera. ¿Sale? ¿Sale pues? Yo Gracias, tengo chico. algo. Perdón. A ver, dale, Pepe, dale. A veces estamos en una posición en donde las personas ya nos conocen, ya hay una cierta relación, pero es una relación ya de maestro, terapeuta, rabino, lo que sea. ¿Tú recomendarías más dirigirlo hacia otra persona? Sí. Principalmente por eso, por lo incómodo que puede llegar a ser, ¿no? En la parte de la consejería siempre se nos dice que evitemos los dobles vínculos, las dobles relaciones, ¿no? Amigo, conoces a la familia, ¿no? En el caso de ustedes es sumamente difícil, conocen a las familias, pero buscar a alguien que sea más lejano, alguien que lo más objetivo posible pueda hacer esto, ¿no? Entonces esa sí sería mi recomendación. ¿Sale? Sale pues. Muchas gracias por todo. Gracias, Jajam, por la invitación. Gracias. Que te mejores completamente. Gracias. Y nos vemos para la última la semana que entra. Seguro. Terminamos la próxima, si Dios quiere. Gracias. ¿Sí? Cuídense mucho, que estén muy bien. Bye. Gracias, hasta luego. gracias, Bye. Israel. Gracias, Bye, Raf. no hay de qué. Bye. Nos vemos, Sofi. Bye. Bye a todas, a todos. Nos vemos.